Gracias por haber venido al Centro Asturiano, bienvenidos todos. Yo soy Jacinto Isuza de Lander, soy directivo de la casa. Quiero lo primero pedir disculpas porque no ha podido venir el Valentín, el presidente, porque está ocupado en otras cosas importantes también y me ha pedido que le represente. Así que empezaré diciendo que Madrid no tiene mar, pero tiene este Centro Asturiano, que es un sitio de reunión en el que seguimos pudiendo hablar unos con otros de cuestiones que nos importan. Agradezco además al presidente que me deje presentar este acto, porque este foro de Ricardo Gallego a mí siempre me ha parecido muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a don Armando Fernández Estenco, es profesor de Sociología de la Universidad Complutense, que nos hablará sobre el día después del 20D. Como podrán ver ustedes, no tiene pinta de adivino, me da la impresión de que nos va a proponer algún tipo de receta o de recomendación para la situación que se pueda producir después de las votaciones, y espero que lo pasemos bien con él. No será una charla de seguro muy divertida, pero estoy seguro que será muy interesante. Así que le voy a pasar ahora los trastos al maestro, a Ricardo Gallego, para que haga una presentación más profunda de Armando. Gracias. Bien, pues buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al Centro Asturiano, siempre acogedor, y que en este foro tratamos de hacer reflexión sobre algunos temas que pueden parecer no muy habituales en las programaciones de las casas regionales, aunque todo va evolucionando, lógicamente, pero que llevamos ya, pues, 21 años, casi 22, intentando introducir este tipo de debates sobre temas sociales, sobre temas de la actualidad política y, en general, pues, sobre cuestiones que interesan a la ciudadanía, que interesan a colectivos que podemos tener especiales dificultades, como algunas de las personas que aquí participamos, de la asociación Puedo, en fin. Y bueno, lo que vamos a intentar hoy es aproximarnos a una realidad muy próxima ya, mucho más próxima de lo que nos da la impresión, y que evidentemente es compleja porque no solo ya lo que podamos considerar de azar o de sorprendente de un resultado electoral que puede darse o puede no darse, pero es porque evidentemente vamos a estar en un nuevo panorama, aunque eso con más autoridad lo podrá decir el ponente que yo, pero indudablemente intuimos todos que vamos a estar ante un nuevo panorama. Que vaya a cambiar mucho o vaya a cambiar poco, eso ya son cálculos de otro orden, pero un nuevo panorama sí. Y por tanto, el escenario posterior al 20D precisa ser analizado, precisa ser profundizado para que tengamos un talante, diría yo, positivo ante todo lo que pueda venir, ante todo lo que pueda ocurrir. Nos podrá gustar más o menos el resultado, pero el resultado será el fruto de nuestra experiencia democrática y tendremos que intentar después abordar los problemas desde esa composición parlamentaria, desde esa composición política que nos dé el 20D. Bueno, Armando, que es de lo que se trata aquí de que yo hable, pero bueno, siempre me gusta un poco situar el tema porque, lógicamente, como coordinador del foro, y pues tengo siempre la posibilidad de proponer el tema, entonces justificarlo me parece lógico. En todo caso, no era tan importante el título como un poco el valernos de una persona que realmente pueda tener, por un lado, la capacidad, por otro, la independencia, que no es ni equidistancia ni neutralidad, pero que es que uno habla por sí mismo, ¿no? Esa es la independencia en este caso. Desde luego, una experiencia, un conocimiento profundo de la realidad sociopolítica, por sus investigaciones, por sus trabajos publicados, por sus intervenciones, algunas de las cuales
he tenido el placer de oírlas directamente. Y bueno, yo he coincidido con Armando en varias cosas, pero me sorprendió siempre pues su singularidad en los análisis, lo cual no quiere decir que vaya de snob o de siempre querer ser como una voz disonante. No, es que tiene una visión propia de las cosas, lo cual todos la podemos tener, pero a veces no sabemos ejercerla con la claridad que requiere. Y a mí, la primera vez que creo que he llamado, una de las primeras veces, me impresionó una cuestión que puede parecer muy manoseada, que es un poco la valoración del fenómeno Esperanza Aguirre. Bueno, Esperanza Aguirre nadie puede negar que podemos criticarla, otros podrán alabarla muchísimo, pero es un fenómeno en sí misma. O sea, quiere decir, claro, no es una persona nada corriente, nada vulgar, ni una política nada corriente, ni nada vulgar. Bueno, pues yo recuerdo a Armando oírle hablar del fenómeno Esperanza Aguirre con una intuición, con una precisión y con una clarividencia, sin caer en lo peyorativo ni caer en lugares comunes, pero que hacía una verdadera valoración, un verdadero análisis de lo que suponía ese fenómeno sociopolítico llamado Esperanza Aguirre, aunque ahora esté en un cierto declive, ¿no? Pero bueno, pues digo, a Armando siempre lo he encontrado en estos foros hablando con voz propia y diciendo cosas interesantes, fruto, ya digo, de sus investigaciones, de su largo recorrido. Y el largo recorrido no necesariamente quiere decir que sea una persona muy mayor. Para nada. Bueno, Armando, gracias por estar aquí. Es una charla un poquito comprometida, pero como sé que a ti te gusta este lenguaje y este riesgo, pues te lo agradezco y te cedo la palabra para que tú nos sitúes en ese nuevo proceso en que nos vamos a encontrar y ver un poco qué cuestiones nos planteas que nos puedan servir para navegar en ese mar proceloso del post-20D. Así que muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos. Esta simpatía asturiana, de verdad, que siempre me ha sorprendido, ¿no? Aquí en Madrid somos más complicados, creo. Esa transparencia en la forma de dirigirse a los problemas, a la gente, a todo. Por tanto, me siento muy a gusto aquí. Aparte de que se comen muy bien, por cierto. Efectivamente, es un poco comprometido. Voy a intentar no desbrozar el tema a partir de simples impresiones, sino dar una coherencia sustentada en hechos o en cuestiones verificables y no solamente en opiniones, si bien, obviamente, esto es un intento de interpretar la realidad que se nos puede venir encima, la realidad presente y la que se nos puede venir encima. Para hablar del futuro es importante hablar un poco del pasado, no quiero extenderme mucho. Por cierto, ¿cuánto tiempo tenemos, presidente? Pues solemos hacer 35 minutos más o menos y luego para tener otro tanto de coloquio, si podemos. Muy bien. Entre hora y cuarto, hora y media máxima la duración total. Entonces, vale. Pues hay que mirar un poco para atrás. No tiene sentido mirar para adelante si no hay una estructura que se va fraguando en el pasado, que tiene una continuidad en el presente y que es probable que tenga una evolución en el futuro. Voy a decir primero los cuatro elementos desde los atentados de París del 13 de noviembre que van a, creo yo, centrar el debate político y las diferentes opciones electorales. Y luego voy cogiendo los datos recientes sobre, encuestas electorales, las últimas encuestas electorales, a partir de esa especie de estado de opinión general del país. Vamos a ver posibles combinaciones en relación con los temas que he apuntado anteriormente para sacar algún tipo de conclusión de ese tipo, que obviamente no es una conclusión cerrada, sino que
se trata, como sugería Ricardo, de pensar y articular escenarios posibles, ¿no? Yo creo que política es muy importante, política y en ciencias sociales en general, es muy importante saber aventurar, adelantarse a las cosas, que una cosa que puede parecer arriesgada no lo es tanto si uno se apoya en hechos y en trayectorias que nacen en el pasado y que tienen una evolución futura, por lo menos a medio plazo, bastante previsible, ¿no? Aunque esas alternativas pues sean varias, no tiene que pasar una sola cosa, pero sí hay un abanico de escenarios razonables que razonablemente se puede pensar van a producirse. Bueno, en primer lugar, las 3 o 4 cuestiones que yo creo van a articular estas elecciones. En primer lugar, obviamente, las consecuencias sociales y económicas de la crisis, es decir, la continuación o no de esas consecuencias, cómo afectan a las personas. En segundo lugar, el tema nacional, que es un tema que yo creo que puede trastocar toda la dinámica, digamos, natural de los acontecimientos relacionados con la crisis y con los problemas sociales de la crisis. En tercer lugar, creo que es bastante consensuable el hecho de que la regeneración moral, ética del país, el tema de la corrupción también va a estar muy presente. Y luego, en cuarto lugar, desde mi punto de vista, aunque esto es hipotético, no lo sé, pero creo que es razonable pensar que va a ser así, creo que los acontecimientos del 13 de noviembre en París van a marcar una dinámica política y que también va a influir sobre las elecciones, aunque es difícil decir hasta qué punto, puesto que no tenemos digamos, encuestas electorales posteriores al 13 de noviembre. La crisis, vamos a ver, como todos sabemos, se inicia en el año 2009-2010, en España pegó particularmente duro porque es una crisis que tiene que ver con la especulación basada en una sobreacumulación de capitales que, como la actividad productiva no ofrece incentivos económicos suficientes, se han desviado masivamente hacia el ladrillo. Esto se ha venido abajo, siguiendo un esquema económico muy conocido, los esquemas Ponzi, se denominan estos esquemas en economías, esquemas especulativos que obedecen casi todos al mismo patrón. Bien, hoy en día estamos en un momento en el que podemos decir que esta crisis es de las más graves del siglo XX, incluso comparándola con la crisis del 29-30, no se está produciendo una recuperación económica como en aquellos años, por una razón muy simple, y es que las políticas que se han aplicado para superar las causas de la crisis pues no han sido las mismas, ¿no? A pesar de que tenemos la experiencia de los años 30, esas políticas económicas no han prosperado, hubo un momento en que podían haber prosperado, pero no lo hicieron, no había fuerzas sociales con suficiente poder para imponer recetas de tipo keynesianas de intervención pública, de redistribución de la riqueza de arriba abajo, etcétera, etcétera. La consecuencia es una prolongación de la crisis, una crisis en varias etapas, y hoy en día, frente a las elecciones, de cara a las elecciones, todos sabemos que en España tenemos tasas de crecimiento altas, del 2,6, 7, 8, 9, 3%, que son bastante llamativas en el contexto europeo. La razón es, parece ser que hay unanimidad, la caída de los precios del petróleo, el aumento de las exportaciones y la devaluación de los salarios, es decir, la reducción de los salarios que ha generado en este país, que tiene un sistema productivo relativamente, digamos, competitivo. Cuando bajan los precios de esa forma, enseguida aumenta la competitividad. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta, y esto creo que lo sabe muy bien el gobierno, es que los datos que nos llegan de la economía internacional son muy preocupantes. En el mundo hay 200 billones de dólares de deuda, hay deuda que unos deben a otros por importe de 200 billones. Eso significa que nunca jamás ha habido una deuda de este tipo, es una deuda que todo el mundo sabe es impagable. Otra cosa es que no haya decisiones políticas como para poder afrontar esta situación. Las deudas pues se van alargando, se van renegociando, se van extendiendo a lo largo de los años, pero esa deuda no disminuye, sino que tiende a aumentar. Por otro lado, a pesar de que existe esa deuda, existe una cantidad monumental de capital, de dinero líquido, que no encuentra una colocación rentable, dinero generado en última instancia por las políticas fiscales aplicadas desde los años 80, que han gravado cada vez menos a aquellos que tienen más ingresos, y por tanto, como tienen más ingresos pues, y no se les grava, tienen dinero de sobra que no se gastan porque ya lo tienen prácticamente todo, y esto es lo que les ha llevado a invertir masivamente en bolsa
y a poner en marcha una ola especulativa, bursátil y luego inmobiliaria que en última instancia tiene detrás la existencia de riqueza en manos equivocadas. Esto no es una crisis de escasez, sino una crisis de abundancia, igual que en los años 20-30, exactamente igual. Este dinero vagabundea por el mundo, busca una colocación, no encuentra una colocación rentable, se le presta a los gobiernos lo van pagando, algunos, muy pocos, no pagan, pero la inmensa mayoría va pagando, se va renegociando, pero al final es un dinero que está ahí, que circula por el mundo y que ahora mismo, incluso en España, tiene intereses negativos. Es decir, es un dinero cuyos propietarios pagan por colocarlo en algún sitio. No lo pueden colocar ya de forma rentable, es decir, obteniendo unos ingresos, unos porcentajes, unos tipos de interés, unos intereses determinados, sino que los intereses son negativos incluso en España, ¿no? Esto ya se dio en Alemania, se está dando en otros países, son intereses negativos. Esto es muy significativo, esto significa que no hay rentabilidad, no hay espacios de rentabilización para para esas cantidades enormes de dinero que sobran, literalmente sobran, entre comillas, sobran, y que buscan una colocación. Bien, este dinero genera una enorme inestabilidad financiera, había acudido a los países emergentes porque ahí, con el aumento del precio de las materias primas, pues encontraba una colocación rentable, pero ahora está huyendo en masa, está saliendo en masa de esos países, tanto de Brasil como de Colombia, incluso Turquía y en parte también China, India, etcétera, Sudáfrica, y está buscando un sitio para por lo menos aparcarse, para no devaluarse, y eso da pie a esos intereses negativos de los que estaba hablando antes. Bien, eso genera una estabilidad financiera de fondo, los mercados están nerviosos. Cuando se habla de que los mercados están nerviosos significa que mucha gente que ha prestado dinero a otra gente sabe que hay una cierta probabilidad de no recuperarlo, y eso, o no recuperarlo en condiciones como, digamos, en las condiciones esperadas, y eso genera nerviosismo en las bolsas, ¿no? Bien, estamos asistiendo a una situación así, una situación de inestabilidad financiera que puede comprometer gravemente, pues, las exportaciones, entre ellas las españolas. España está creciendo, sobre todo también debido a las exportaciones, y ese esquema de orientación exterior de la economía, de generar crecimiento a través de exportaciones, es muy peligroso en situaciones así, porque simplemente se secan los mercados a los que tú estabas exportando, y eso puede ralentizar de la noche a la mañana, como le ha pasado, por ejemplo, a Alemania en varias ocasiones, su crecimiento económico. Entonces, incluso Rajoy sabe que, aunque hay una especie de, digamos, de crecimiento, de brotes verdes, ¿no? Esa palabra no se pronuncia, pero porque hay mucho miedo a pronunciarla, se sabe que es temporal, y la situación en la población es que efectivamente hay una sensación de que las cosas no van tan mal, hay gente que encuentra trabajo, pero ese trabajo está muy mal remunerado, no soluciona las graves necesidades sociales, y por tanto hay una sensación de un optimismo muy moderado, y una sensación de que esta situación de crecimiento puede ser muy efímera, ¿no? El gobierno lo ha calculado muy bien, y eso hay que felicitarle a Guindos. Ha calculado exactamente cuándo tenía que producirse este proceso de pequeño crecimiento económico, justo en el periodo electoral, y le ha salido muy bien, y a mí no me extrañaría que a Guindos le dieran más de un premio por ese ajuste tan acertado de sus cálculos, ¿no? Pero insisto, esto genera en la población la sensación de que las cosas no van tan mal como antes, pero no que que se esté vislumbrando el fin de esta larguísima crisis desde el año 2008, sino más bien todo lo contrario. Estamos asistiendo en este momento a una situación de espera tensa a lo que puede suceder en los próximos meses, ¿no? Que puede afectar, por supuesto, también el crecimiento en España. El segundo tema, como decía, es el tema nacional. Yo creo que es un tema que no se ha abordado bien desde la transición, por diferentes razones. Esto sería una especie de monográfico. En cualquier caso, tenemos ahora mismo una dinámica en Cataluña muy complicada, que genera un peligro de que la agenda antineoliberal, o la agenda social, o la agenda que tiene que ver con una política económica u otra, se vea secuestrada por una agenda nacional, una agenda de tipo nacional, que lo que viene a decir es que la cuestión identitaria, la cuestión territorial, es más importante que la cuestión social. Hoy en día, ahora mismo en Cataluña, hay fuerzas sociales que están intentando acompasar o combinar ambas cosas, es decir que
la agenda nacional no es incompatible con la agenda social, pero realmente si uno analiza la historia, si uno analiza las experiencias en países comparables a la agenda nacional en todos esos casos siempre se ha tragado a la agenda social. Tiene una capacidad de succión enorme porque es un discurso mucho más fácil y mucho más, mucho más digestible para todos y mejor articulable políticamente, ¿no? Obviamente, a no ser que pensemos que Cataluña tiene una situación como Cuba o países del tercer mundo en los que se dieron procesos de emancipación nacional combinados con procesos de redistribución social. Esto no es el caso de las regiones ricas europeas como es Cataluña, y en este momento las CUP, como sabéis todos, pues están poniéndose muy duras porque las CUP quieren hacer compatible, ¿no?, la agenda nacional con la agenda social. Las CUP están divididas, tiene un sector más nacionalista o más independentista y un sector más social, aunque las CUP en general son independentistas, y mi idea, mi diagnóstico, mi pronóstico es que se va a imponer el sector más nacionalista de las CUP porque es una especie de dinámica bastante, digamos, difícil de parar, ¿no? Eso no quiere decir que sea tan fácil como dicen los nacionalistas. Han surgido bastantes noticias, ¿no?, en la prensa en las que quedaba claro, y yo he hablado también con gente que conoce el espacio catalán muy bien, en el que pues, se dice una y otra vez que la estrategia en este momento de las fuerzas independentistas es apostar a los hechos consumados, es decir, a convencer a la población de que se trata de una especie de dinámica objetiva, una dinámica imparable que va a conducir a la independencia de Cataluña. Yo, que soy medio catalán y que sufriría mucho si me parten mi identidad en dos, tengo que decir que esto me parece, ya no por razones personales que dejo aquí fuera, sino bastante problemático. Me parece que es subestimar un poco lo que significa el Estado, la configuración estatal, significa subestimar también las consecuencias que puede tener no solamente en España, porque obviamente una posible independencia de Cataluña iría rápidamente unida a una dinámica similar en el País Vasco, incluso tal vez Galicia, y obviamente a la reivindicación de los presos catalanes. Es decir, una dinámica interminable durante más de una generación en ese sentido, y sobre todo sería para la Unión Europea, creo que un símbolo, un signo, un toque, una campanada muy, muy peligrosa en un continente en el que, como sabemos, el tema nacional ha hecho muchísimo daño, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una subestimación, ¿no?, de lo que implica ese paso, por otro lado también hay que decir que la izquierda, que es un espacio político en el que yo me identifico, sin que eso quiera decir que me parezca todo bien o que me ofusque la cabeza todo lo que haga la izquierda, o que piense o que intente explorar la realidad a partir de un filtro ideológico, todo lo contrario, ¿no? Pero creo que la izquierda ha sido muy reticente o muy pasiva a la hora de plantear una alternativa al enfrentamiento entre las dos opciones identitarias, ¿no? Creo que aquí, y eso también debería formar parte del nuevo ciclo político después de las elecciones, si es que hay mayorías para eso, habría que ir pensando seriamente la construcción política de una nueva identidad. Las identidades no son construcciones solamente individuales, sino que son construcciones políticas, ¿no? Las identidades incluyen también unas políticas lingüísticas determinadas y un sostenimiento en el tiempo de un determinado discurso basado en lo que tienen en común todos estos que convivimos en el Estado, las experiencias democráticas que hemos compartido, etcétera, etcétera. Bueno, aquí la izquierda yo creo que no ha hecho prácticamente nada, y el derecho a la autodeterminación es, desde mi punto de vista, es una cuestión puramente formal. La cuestión es no que estoy a favor de la democracia, de que la gente decida, sino además de cuál es la decisión que yo quiero que la gente elija haciendo uso de su derecho a decidir, ¿no? Y esa opción es una cuestión de construcción política que no se ha hecho, que se tardan generaciones en construir, que no se ha hecho desde la izquierda, y eso es lo que explica, desde mi punto de vista, el lugar al que hemos llegado en este momento, ¿no? Por tanto, el tema nacional también va a ser un tema muy importante, yo creo que más importante de lo que aquí, desde Madrid, desde los sectores, digamos, más ilustrados, más tolerantes, menos cerrados, ¿no?, de fuera de esos territorios, nos pensamos, va a tener consecuencias muy, muy importantes
y yo creo que no es suficiente decir que a mí pues esto ni me va ni me llene. No es mi caso, porque yo tengo esa identidad mixta, como por cierto cientos de miles de ciudadanos en este país, o tal vez millones, sino porque objetivamente no se trata de una región pequeña, se trata de más del 20% del Producto Interior Bruto, y además puede tener unas consecuencias en cascada que pueden afectar absolutamente pues, toda la vida social, política, cultural de este país durante más de una generación, si no dos o más, ¿no? Entonces, aquí en el tema nacional, el problema que ha existido siempre en la izquierda, e incluso en sectores de, bueno, sí, en la izquierda, por decirlo de alguna forma, ha sido que han tenido dos almas, han convivido dos almas, un alma nacionalista y un alma no nacionalista, o dicho de otra forma, un alma catalanista, un alma no catalanista, también llamada españolista, sin que tenga que ser así, ¿no? Sin que tenga que llamarse españolista, porque hay muchos matices, ¿no?, entre ambas, ¿no?, que son los que yo, por ejemplo, personalmente defiendo, ¿no? El Partido Socialista de Cataluña se ha dividido en dos, ahora mismo ya ha definido su identidad, pero esa misma división se da en el interior, por ejemplo, de Iniciativa per Catalunya, y se da en el interior, incluso de forma más suave, de las CUP, y también incluso en el seno de Podemos, ¿no? Entonces, la izquierda está dividida, en este caso, los partidos de la izquierda están divididos porque yo creo no han conseguido articular un discurso alternativo a esos dos discursos identitarios, que es no solamente una fórmula para este Estado, para este país de países, sino también es una fórmula que puede servir para el conjunto de Europa, ¿no? Creo que aquí, un país tan complejo como este, multilingüe, tan vasto territorialmente, se pueden explorar y ensayar fórmulas de convivencia entre diferentes identidades que luego pueden ser extrapolables al conjunto de Europa. Y esto es una tarea que podríamos poner en marcha, podríamos haber puesto en marcha ya desde la transición, pero que desgraciadamente no se ha puesto en marcha. La consecuencia es que el tema nacional va, sin duda, a influir mucho en estas elecciones. No nos olvidemos, al menos ese es mi punto de vista, que una de las razones del estancamiento de la izquierda en Cataluña en las últimas elecciones ha sido precisamente esta indefinición por parte de Iniciativa per Catalunya y Podemos a la hora de apostar por un modelo u otro, ¿no? Se quedan con el discurso de derecho a decidir, que es un derecho abstracto, mientras que políticamente hay que no solamente estar por la democracia, sino colocar una opción encima de la mesa entre la cual puedan elegir los votantes, ¿no? Es como si venimos todos a la democracia en el año 78 y decimos, nosotros ya no tenemos nada que hacer. El caso es que la gente vote, pero ¿que vote el qué? Una opción conservadora, una opción menos conservadora, de centro, de izquierda, etc. Eso es el juego democrático. Entonces, esa opción intermedia no ha sido construida, no está encima de la mesa, y aunque todos intuimos que si existiera, la inmensa mayoría o una buena parte de la población catalana, vasca y desde luego de muchos otros sitios, pues optaría por ella. La regeneración institucional es otro tema, obviamente ha perdido un poquito de fuerza, pero sigue estando ahí. Los casos de corrupción abiertos, Púnica, Gürtel, Pujol, Ferrusola, son casos que todavía van a dar que hablar. Hoy se han filtrado nuevas informaciones sobre el caso Púnica. Es un tema que va a seguir en el candelero, y es posible que los jueces, los fiscales, incluso la policía esté esperando después de las elecciones para sacar nuevas revelaciones con el fin de no interferir en los procesos electorales, ¿no? Como pasó también en Cataluña, en que se destaparon algunos casos, algunas pruebas nuevas, el caso de Pujol Ferrusola después de las elecciones, ¿no? Eso es un tema que va a seguir ahí, es un tema que ha sido estructural, tiene que ver con ese modelo de crecimiento especulativo que he comentado, y yo creo que va a seguir marcando la agenda durante mucho tiempo. Sin embargo, Podemos, que se había elegido como la alternativa política, como la convergencia de aquellos sectores de la sociedad que sobre todo querían criticar y querían impugnar ese estado moral de la nación o de las naciones o de la nación de naciones, como sabemos, Ciudadanos ha conseguido, a través del tema nacional, creo que el auge de Ciudadanos es indisociable de la situación de lo que representa Ciudadanos en Cataluña, que se ha extendido a todo el Estado. Una prueba más, por cierto, de que el tema catalán es un tema de todo el Estado, por mucho que no queramos verlo. Eso explica el auge de Ciudadanos, que es verdad que ha recibido un apoyo masivo por parte de los grandes poderes mediáticos y no mediáticos, pero que Ciudadanos ha conseguido convertirse en un partido que lucha contra la corrupción, y eso es bueno, ¿no? Pero obviamente, la asociación de la lucha contra la corrupción a una salida progresista, a una salida, digamos,
antineoliberal, tendencialmente anti-austeridad. Esa combinación no se da con Ciudadanos. Ciudadanos tiene un programa económico de tipo convencional, no se opone en absoluto a la austeridad y forma parte de ese gran bloque de partidos que apoyan al neoliberalismo. Podemos ha perdido, por tanto, parte de la influencia que tuvo en la lucha contra la regeneración, pero yo no creo que esto termine aquí, sino que va a ser un tema que va a continuar incluso después de las elecciones, ¿no? El cuarto tema, el tercer tema, estos son los tres, el cuarto tema que aparece de repente el 13 de noviembre es el tema de la seguridad. Es un tema que está ahí, que... qué rápido va esto. Bueno, ya casi estoy terminando, creo que me va a dar tiempo. El tema de la seguridad, el tema de París, el tema de Siria... Tómate el tiempo necesario, ¿no? Vale, vale. No, pero de verdad que me interesa también que hagamos un debate, ¿no? Me enriquece y me gusta, me parece más divertido. Bueno, en cualquier caso, el tema de la seguridad es un tema que yo creo los partidos conservadores europeos van a poner con toda la vehemencia del mundo encima de la mesa. Por supuesto, le beneficia al Partido Popular, en general a las actitudes conservadoras, puede frenar incluso algunas tendencias dentro del independentismo catalán, sectores conservadores que en este momento, ojo, dominan el independentismo catalán, aunque Esquerra Republicana esté intentando tomar la iniciativa. Las bases sociales de Convergencia y Unión son fundamentales para ese bloque independentista. Son clases medias despolitizadas hasta ahora que se vieron afectadas gravemente por la crisis, especialmente vinculada a pequeñas empresas que han quebrado, gente vinculada a pequeños negocios, a locales, etcétera, que han quebrado y que tienen su lugar de residencia en las zonas rurales, en las zonas apartadas, donde el nacionalismo siempre ha sido importante. Digamos que estas fuerzas conservadoras podían ser ganables para sectores conservadores en general, ¿no? Independientemente del tema nacional. Pero claro, no lo sabemos, no se han hecho todavía encuestas electorales después del atentado. A mí me ha gustado mucho, tengo que decir, el ejemplo que ha tenido este país durante todos estos años a raíz del atentado del 11 de marzo en España, ¿no? Más de 200 muertos, la entereza con la que la gente reaccionó en su momento, que no es la paranoia de otros países, ¿no? La paranoia de otros países no se ve aquí, tal vez sea porque tenemos mucha experiencia ya con los atentados, pero la cultura política de este país me sorprende positivamente también frente a estos hechos, hace que la gente no pierda los nervios, que, como en otros países, naturalmente hay gente que pierde los nervios, que es muy vulnerable al discurso de la seguridad y por tanto incapaz de analizar racionalmente el fenómeno. El tema de la seguridad va a influir, luego si me da tiempo, si os interesa, podemos decir algo del Daesh, el Estado Islámico, ¿no? Qué es lo que se esconde detrás de lo que está pasando. Como ese no es el tema de esta charla, lo menciono solamente aquí al margen y si queréis luego volvemos, ¿no? Bien, estos son los grandes temas, diría yo, seguramente que hay más, pero por resumir creo que son estos. Las dialécticas de aproximación o las propuestas a la hora de abordar estos temas creo que van a influir mucho, están influyendo ya, han influido en las elecciones municipales y también en las autonómicas catalanas y van a seguir influyendo hasta el 20 de diciembre, a ver qué pasa, ¿no? Los últimos sondeos dan más o menos los siguientes datos. El Partido Popular, sondeo de octubre, encargado por el ABC, publicado en La Vanguardia, lógicamente cada partido le encarga a su gabinete de estudios un estudio particular. Se pueden hacer muchas trampas con estos estudios, se pueden hacer muestreos muy sesgados, en los que los barrios obreros están sobrerepresentados o infrarrepresentados, dependiendo de lo que queremos sacar. Pero bueno, esta encuesta es la última que se ha publicado en los medios. El Partido Popular sacaría ahora mismo el 28%, algo menos, el PSOE el 22% de los votos, Ciudadanos el 18%, adelantaría por tanto a Podemos, que tendría un 14%, y Izquierda Unida estaría entre el 4 y el 5%, y luego el resto, cuyo porcentaje sería la suma menos 100 de todo esto, que no he calculado, pero es un porcentaje importante que se traduciría al menos en 35 a 40 diputados, opciones nacionalistas de diferente tipo, desde las CUP, que podían sacar un diputado, hasta Convergencia, hasta Esquerra Republicana, Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Bloque Nacionalista Gallego, Coalición Canaria, etc.
Ese es más o menos el panorama que nos espera. Yo creo que no es un panorama fuera muy descolocado, sobre todo después del 13M, porque el 13M tiende a favorecer estos acontecimientos justamente a aquellos sectores de la sociedad, aquellas corrientes ideológicas de la sociedad identificadas con aquellos que han encargado este estudio. Por tanto, puede ser que, podría ser, ¿no? Esto sí que son especulaciones, podría ser relativamente certero, realmente próximo a la realidad, ¿no? Bueno, aquí hay varias cosas que hay que analizar en profundidad. En primer lugar, el PP se acerca al 30%, no sucede lo que pasa en Grecia, no se desploman los dos grandes partidos del régimen del 78, no se desploman, el PSOE no puede evitar su sangría, no se convierte, que es el objetivo, en el primer partido. En tercer lugar, Ciudadanos, según estas encuestas, por favor, adelantarían a Podemos, por pocos puntos, pero adelantarían, y Podemos pues aproximaría a ese 10% que ya alcanzó Izquierda Unida por separado en los sondeos antes de que surgiera, de que apareciera Podemos, ¿no? Es decir, la izquierda ha perdido esa capacidad, digamos, de generar, ¿no?, mayorías más allá de sus votantes tradicionales, sus votantes más próximos, mientras que las fuerzas conservadoras se han consolidado. Obviamente el 3%, por mucho que efectivamente se pueda criticar ese modelo de crecimiento, un 2,6, 2,7% es mucho crecimiento, eso genera al menos temporalmente una sensación que favorece al partido en el gobierno en este caso. Bien, hay 5 posibilidades, 5 combinaciones, si esto es verdad: voto para arriba, voto para abajo, escaño para arriba, para abajo. Hay 5 grandes combinaciones que son, yo creo, las que en este momento están analizando todos los estrategas, o la mayoría de los estrategas en todo el país, ¿no? La primera es la más obvia, la más probable, si esto pasa, es una coalición de gobierno de ciertas características, o por lo menos una o coalición de gobierno o gobierno tolerado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Les une un programa económico muy parecido, los temas de seguridad les unen mucho también, como se ha visto en los últimos días. Por tanto, son dos grandes de los 3 problemas. Y también el tema nacional, en el tema nacional también están de acuerdo. El tema de la regeneración democrática no, hay Ciudadanos podía sufrir una erosión, ¿no?, si no se distancia un poco más del Partido Popular, pero el resto de las piezas encajan bastante bien. Es posible, es probable que se dé esta constelación, es la más probable por lo menos, ¿no? La segunda combinación es que el PSOE, que Ciudadanos se nieguen a pactar con el Partido Popular, cosa difícil, ¿no? Ya se está dando en la Comunidad de Madrid un pacto parecido, pero podría ser, ¿no?, que se diera ese pacto y que Ciudadanos pactara con el PSOE, ¿no? No tendría mayoría suficiente, y esto hace que sea más improbable, ¿no? El PSOE sacan bastante menos votos de los que intentó Pedro Sánchez con bastante éxito, yo creo, en los últimos meses conseguir, ¿no?, es decir, recuperar con respecto a la legislación de Rubalcaba, ¿no? Después de París creo que es difícil que el PSOE se mueva mucho de esos porcentajes, porque los partidos, como decía antes, más bien conservadores, son los que suelen ganar más apoyos en estas coyunturas en las que la agenda de seguridad, la agenda del terrorismo, de la lucha contra el terrorismo, la agenda de guerra, la agenda de la militarización de la sociedad, pues están encima de la mesa. La tercera posibilidad hipotética es una gran coalición como en Alemania, que yo creo que no es muy viable. PSOE, Partido Popular, tiene el peligro de que puede pasar algo como en Grecia. Las grandes coaliciones en el sur son muy peligrosas porque en el momento en que los dos grandes partidos se unen para hacer las mismas políticas económicas, cabe el peligro de que surja un desplome de todo el sistema de partidos tradicional, que es el horror, ¿no? Es el síndrome, yo lo llamaría el síndrome del 50%, es decir, que la suma de los partidos del sistema económico, los que han soportado, ¿no?, los grandes gobiernos actuales, pues no sumen el 50% y surja se produzca una evolución como en Grecia. Por eso yo creo que tampoco en Portugal los socialistas han hecho una gran coalición con los conservadores, y es altamente improbable que suceda también en España, ¿no? Luego está una cuarta posibilidad, porque son no 5 sino 4. No sé por qué he dicho 5, son 4. Hay otras, pero ya son aventuras especulativas que no vienen a cuento. Es una coalición entre el PSOE, que a lo mejor podría remontar, ¿no?, en las encuestas,
junto a un desplome o una caída importante del Partido Popular, que colocaría al PSOE muy por encima del 22%, pero convertiría al PSOE en el partido más votado, ¿no? Por ejemplo, con un 25%. En ese caso tendría que hacer una coalición de gobierno, de apoyo de gobierno con Podemos, y si Izquierda Unida consigue sobrepasar el 4 o 5% también con Izquierda Unida, ¿no? Esto sería una constelación muy parecida en Portugal, que puede tener importantes consecuencias. Como yo pienso lo que pienso, pues digo que a mí me parece la opción más interesante, pero también tengo que decir que es una opción improbable. ¿Por qué puede tener importantes consecuencias? Porque se habría conformado en el eje mediterráneo, se habría conformado un eje en el Mediterráneo formado por 3 países que son los que más han sufrido con las políticas de austeridad, que si se coaligan, sí podrían tener fuerza suficiente para imponerse frente a Alemania y cambiar el ritmo de las políticas de austeridad de la Unión Europea. En segundo lugar, esto también puede ser una constelación que permita ir a ese programa de construcción de una nueva identidad compartida, de refundación suave o no suave de la configuración estatal y territorial. No es un problema de competencias, no es un problema que yo creo que es identitario, y ese problema identitario, es decir, de definir qué tenemos en común todos los que coexistimos aquí en este Estado, ¿no? Y eso es un programa que podía ponerse en marcha con una coalición así, pero como digo, esta es una combinación improbable, pero posible, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, voy a terminar con la cuarta opción, un par de reflexiones sobre la cuarta opción. El cuarto problema, ¿no? No, perdón, esto ya lo he dicho, regeneración. Un comentario sobre el Daesh, ¿no? Sobre el tema en fin, creo que esto nos lo han puesto las circunstancias ahora encima de la mesa. Es el cuarto tema que ha aparecido, que lo hace todo más complicado y que puede modificar, ¿no? No sé hasta qué punto, pero todo lo que he dicho hasta ahora en términos de mayorías y minorías. Vamos a ver, el Estado Islámico es un fenómeno que es más un síntoma que otra cosa. Es un síntoma que tiene que ver con los errores cometidos en Irak, básicamente con la humillación de los sunitas y de todos los miembros del ejército de Saddam, que eran entre ellos generales de 5 estrellas, que fueron, digamos, humillados, apartados, deliberadamente eliminados del Estado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, como ha demostrado un estudio que ha financiado la Unión Europea, basado en miles y miles de encuestas, ¿no?, a la población de los países. En Irak, el origen del Daesh en Irak está no en los jóvenes fanáticos que ponen bombas, sino su núcleo estatal, ¿no? Lo conforman muchos generales de 5 estrellas que estaban mendigando por Bagdad porque no tenían para comer ni para ellos ni para sus familias, ¿no? Este ensañamiento con todo lo que esa desbatización, ¿no?, la supresión, ¿no?, de todo tipo de vestigio del partido de Saddam Hussein, que era un partido laico que tuvo su momento en los años 60 y 70, ¿no?, y que planteaba una modernización pan-árabe basada no en el Corán, sino basada en cuestiones en la laicidad y la coexistencia de diferentes orientaciones dentro del Islam, dentro del mismo país. Está en el origen, por ejemplo, de los avances espectaculares hacia Mosul el año pasado y antepasado, frente a cientos de miles de soldados iraquíes entrenados por los norteamericanos, ¿no? Muchos de sus generales han sido entrenados en West Point, tienen entrenamiento militar, conocen perfectamente el terreno, y el Daesh no es una cuestión menor, Pero también hay que decir que es un síntoma de una política, de unos errores acumulados por parte de varios gobiernos occidentales que ahora mismo están irrumpiendo de esa forma. Eso quiere decir que tenemos problema para rato. Aquí hay una situación de psicosis, etc., pero yo creo que sí es verdad que aquí esto va a definir la agenda. Las últimas noticias las conocéis: cambio constitucional en Francia, pedida de auxilio, de ayuda mutua a otros miembros de la OTAN, entre ellos España,
militarización, etc. Quiero decir una última reflexión muy rápida para abrir esperanzas, ¿no? Estas dinámicas las conocemos ya del siglo XX. Es decir, la militarización de las sociedades que pasa por romper con políticas de austeridad. No se puede militarizar a la sociedad gratis, sino que hay que invertir en recursos económicos, es decir, hay que romper el techo de gasto. Esto puede romper paradójicamente el dogma de la estabilidad presupuestaria, por el que luego se pueden colar, ¿no?, otras políticas económicas. En segundo lugar, puede provocar un abandono de las políticas neoimperiales de contención norteamericana que están practicando los americanos desde que, digamos, terminaron en Afganistán. Es decir, puede conformar alianzas internacionales como en los años de las alianzas antifascistas antes de la Segunda Guerra Mundial. A mí me recuerda mucho la situación esta, la de la República Española, ¿no?, cuando una parte de las fuerzas democráticas pues querían, eran reticentes a aliarse con otras por razones ideológicas, hasta que al final se dieron cuenta que el enemigo común era tan fuerte que eso obligó a una alianza entre todas ellas. Y luego también, y esto es importante también, en las guerras, por lo menos en el siglo XX, es cuando se ha producido la ruptura de las políticas fiscales regresivas. Cuando hacía falta dinero para ganar una guerra es cuando realmente se ha ido ahí donde estaba el dinero, es decir, el dinero de las grandes fortunas. Y se han hecho las grandes reformas fiscales del siglo XX, que luego no se han cambiado, cuando no ha habido vuelta atrás después de las guerras, sino que se han convertido en políticas redistributivas basadas en justicia social, en una lógica no de los ricos y los pobres, sino de países con ciudadanos que tienen todos derechos a un desarrollo y a unos derechos elementales, etc. Bueno, esto desgraciadamente en el siglo XX ha pasado siempre después de las guerras. Ni siquiera después de la crisis del 29-30 ha pasado, sino después de la Primera Guerra Mundial, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces a lo mejor por acabar esto de forma optimista, ¿no?, a lo mejor esta coyuntura internacional puede generar algo así como una repetición, ¿no?, de cosas positivas que han pasado en el siglo XX, nada más. Buenas noches. Decíamos al principio que podría darnos recetas, y me parece que lo que ha hecho es un diagnóstico científico bastante interesante, que era lo que sí que presumimos que iba a hacer. Queda abierto el coloquio, como dice Ricardo, por favor. Yo quería hacer abrir este coloquio y en principio dar las gracias al profesor Armando. Y si me permite decirte algunas cosas, creo que la cuestión de las estadísticas son deseos más que cuestiones razonadas. La prueba la tenemos, por ejemplo, en el caso de las elecciones europeas con Podemos. Dices Nadie esperaba. Sondeos, ¿no? Sí, los sondeos, los sondeos. Más que nada son sondeos. El caso de la estadística del ABC se ve que es partidista 100%. Pero bien, a mí no me extraña la circunstancia que has descrito hasta la fecha, desde la transición, de los años 1977 hasta la fecha, esta circunstancia inmoral a que hemos llegado, esta cleptomanía, esta cleptocracia, digámoslo así, pues a mí no me ha sorprendido para nada. Por ejemplo, antes de estos años, en las guerras de Hitler decía a sus oficiales cuando despoliaban una nación, enriqueceos. Desde entonces hasta acá, España ha tenido tiempo de que el poder fáctico se haya enriquecido y que estas estadísticas respondan a esos intereses. Pongamos por caso que como el título de esta conferencia es ¿de qué sucederá después del 20D? Pongamos por caso que el PP y Ciudadanos hacen una asociación y llegan a una mayoría absoluta. Tú, Armando, ¿qué pensarías de esa circunstancia con la red del país, en este caso? Estas circunstancias que te he dicho, a las que hemos llegado desde entonces hasta acá, desde la transición hasta aquí. ¿Qué puede hacer ese gobierno? Yo pienso una cosa, que toda esta desgracia no se debe tanto
a la caída del capitalismo como a una incultura y una enfermedad de los países occidentales, sobre todo los del sur. Bueno, yo entiendo que tú preguntas qué puede pasar si se produce esa coalición de gobierno. Lo pregunto expresamente. Aquí los moderadores. Si prefieres que se hagan varias cuestiones... Casi mejor agrupar, ¿no? Vale, pues ahora pasamos a otra. No os alarguéis mucho, por favor, para que seamos un poco más concisos. Por favor, la señora de Metey, adelante. Pues yo tengo la percepción, no sé si como esto de la edad y la novedad son inversamente proporcionales y ya tengo unos años, pues igual es que ya no me sorprende mucho y ya no lo percibo de otra manera. Pero mi sensación es que el discurso político cada vez está más vacío de contenido. Y pondré como ejemplo nuestro insigne presidente del Estado español diciéndonos que un vaso es un vaso, un plato es un plato y hay que hacer lo que hay que hacer y lo que hay que hacer se hará. Entonces, con discursos así, y con la población, yo diría que reaccionando poco ante esa situación de falta de contenidos, al menos como lo refleja principalmente la radio, que es la fuente más habitual de información, al margen ya de diálogos personales y cambios de opinión y demás. Mi fuente de información principal es la radio. La sensación está de la falta de contenidos con la necesidad, yo creo que ineludible, de negociar para gobernar a partir del 20 de diciembre, porque gane quien gane, no parece que lo vaya a hacer por mayoría absoluta, creo que afortunadamente. Entonces ahí va a haber una fuerte necesidad imprescindible en la negociación. Pues hacer compatible la negociación, que significa dialéctica, que significa contenidos, que significa propuestas y limar diferencias, buscar... Es decir, es todo un trasiego de contenidos con la actitud habitual de los políticos de no comunicar nada y que la gente consentimos y le seguimos votando y seguimos asumiendo que no hay. Entonces, esa inercia de no me entero, aquí no pasa nada y si no voto tampoco, y si no sé qué, con la necesidad de profundizar en los temas para poder negociar. ¿Cómo vamos a manejar esa doble vertiente de la situación? Adelante, más preguntas. Bueno, voy a hacer yo una. Ricardo. A ver, bueno, primero decir una cosa como coordinador del foro, que estuve barajando la posibilidad de hacer una mesa con partidos, digo por lo que ha dicho Carmen, con una mesa con partidos o tener una persona que hiciera un análisis con una dosis suficiente de independencia y de solvencia. Y he optado por esta última fórmula porque me parece eso que dice Carmen, que los discursos, y más en periodo preelectoral y electoral, se quedan excesivamente recortados a una propaganda que hace excesivamente vacuo el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, no quiero decir que luego todos sean iguales ni nada de eso, pero dicho como tendencia general ocurre un poco esta situación. Bueno, entonces de la cuestión que ha planteado Armando, que creo que ha cumplido perfectamente ese perfil que le habíamos pedido, de hacer un análisis interesante de lo que puede pasar, yo hay dos cuestiones. ¿Qué características innovadoras tendría un posible gobierno PSOE Ciudadanos si pudiera darse cuantitativamente? Y en segundo lugar, esa referencia que has hecho, que me interesa muchísimo, aunque la veo improbable igual que tú, que un gobierno de cierta unidad de progreso, no sé si podemos decir de la izquierda, pero por lo menos de progreso, PSOE, Podemos, y si hubiera una posibilidad también de Unidad Popular Izquierda Unida, respecto a esa alianza del sur de Europa, ¿qué elementos podría intentar modificar en la actual marchamo de la Unión Europea para que pudiera tener una repercusión medianamente válida para las clases populares, ¿no? Sí, señora. Sí. Hola. Bueno, primero agradecer a Armando el que esté aquí informándonos, como siempre, con su sabiduría, su gran conocimiento de la sociología y aplicada a este país. Querría hacer ahora unas preguntas y después intervenir en una segunda parte que
en relación con Daesh, que no quiero mezclarlo ahora con el principal punto de esta ponencia tuya. Mi pregunta es, como sociólogo, ¿qué opinas de los objetivos que a veces perseguirán las encuestas publicadas en relación con la deseabilidad social, lo deseable socialmente? ¿Influye o no influye en el público eso de que se les diga la mayoría la va a alcanzar tal partido, va para arriba tal partido, va para abajo tal otro? ¿Qué influencia tiene eso en el público, en un público como el que estamos viendo, que tiene muchos medios de información, pero no de información fidedigna? Eso es mi principal pregunta. Y después, ¿qué enseñanzas podría sacar el sector de la izquierda de esta experiencia que para muchos, cuando vamos hablando, es una ocasión que la pintan calva y que da la sensación de que la podemos desperdiciar? No he entendido la pregunta, la última. La última es, ¿qué enseñanzas podría obtener de esta experiencia que pueda ser el 20 de diciembre la izquierda? Porque lo que parece es que no va a sacar los resultados que merecería la situación. Sí. ¿Alguna pregunta más, por favor? Pues adelante, Armando. Celia, lo del Daesh lo dices luego, ¿no? Lo del Daesh no quiero decirlo ahora porque interferiría mucho. Vale, pues Si lo hablamos del Daesh, Sí, ¿qué pasa si el PP y Ciudadanos ganan? Hay unanimidad en el tema económico, en el tema de la agenda de seguridad, puede haber contradicciones en el tema de llevar a los tribunales a unos y a otros, pero lo que va a pasar, yo creo que esa es la apuesta más conservadora, ¿no? La apuesta más continuista. Sin embargo, la historia no pasa en balde. Creo que Ciudadanos, precisamente por su origen catalán, tienen una mayor sensibilidad para la plurinacionalidad del Estado y puede influir positivamente un debilitamiento del Partido Popular y la necesidad de negociar con Ciudadanos en este tema. Puede poner en marcha un proceso de cambio dentro de las filas conservadoras, que no se ha producido todavía, dentro de las filas de lo que se llama el españolismo duro y cerrado, que puede ser muy interesante, no para a lo mejor ese gobierno, sino para una etapa posterior, ¿no? Para generar esos grandes consensos constitucionales o sociales que se necesitan para hacer una recomposición, una refundación del tema nacional, territorial, identitario, llamarlo como queráis, ¿no? Más allá de la mera gestión de las competencias más, menos, que ese no es el tema desde mi punto de vista. Pero no era esa la pregunta, sino tú personalmente, ¿qué pensabas de esa posibilidad digamos, de la nación española, del electorado español que vota a estos gobiernos, a esa coalición? Bueno, no es mi opción personal, pero... ¿Eres sociólogo? Sí, pero yo no vengo aquí a hablar de mis preferencias propias. No, tampoco es, sino tu opinión, que si ese caso se diese esa bien, me parece que ya te he comprendido. Bueno, eso es una pregunta importante, sí. Vamos a ver, yo creo que tenemos que tener conciencia de que hay una situación económica más inestable de lo que se piensa el gobierno. Y esa gestión de la inestabilidad le tocaría a ese gobierno. De la inestabilidad económica y financiera, le podría tocar a ese gobierno. Y es importante no perder de vista que podría generar una erosión política de ese gobierno más rápida de la que pensamos. La pregunta iba encaminada Oye, sobre el crecimiento de la población. No le interrumpas constantemente, déjale que hable él, bueno, y luego haces un repunte si hace falta, pero si no, estamos en un coloquio entre dos personas. Vale, bien. Bueno, el tema de la tecnocracia y el objetivismo es una forma de gestión política, ¿no? Es decir, esto lo hizo muy bien el Opus Dei en los años 60 y 70. Hay una única forma racional de gestionar los problemas, ¿no? Y ese es el discurso de Rajoy, que tiene un origen ideológico de ese tipo. Efectivamente, como tú muy bien dices, esa forma uniforme, unificadora, simplificadora
y falsa de entender la realidad, como si solamente obedeciera a una única lógica de la que no se puede desviar nadie, porque todo lo que es desviarse de esa lógica, de esa racionalidad política, es aventurismo, no sé qué, no sé cuántos, va a chocar con la constitución de un parlamento muy plural en el que va a haber que negociar. Y entonces eso puede ser también una terapia, entre comillas, yo intentando ver siempre lo positivo, para el propio Partido Popular y un distanciamiento de esa cultura política que nos puede beneficiar a todos. No sé si me he explicado, ¿no? El PSOE Ciudadanos, la posibilidad de que se diera esa constelación, pues PSOE Ciudadanos. Hombre, yo creo que ahí Ciudadanos, yo creo que la carta de PSOE Ciudadanos es la carta, digamos, del sector, podemos llamar felipista del PSOE, ¿no? Y de sectores importantes también de la derecha. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que el Partido Popular, al menos por ahora, no tiene ninguna capacidad de hacer frente al problema nacional. No tiene capacidad. Su capacidad de influir y de dar una solución al problema catalán, por ejemplo, se ve perfectamente en las elecciones catalanas, no existe. Es un partido que no tiene esa capacidad y eso limita mucho sus posibilidades políticas. Entonces, el que muchos de los programas económicos, una parte del programa económico del Partido Popular, la agenda de seguridad, la agenda de transparencia, que incluso es más convincente que la lleve a cabo Ciudadanos que el Partido Popular, que esa sea la derecha española, yo creo que hay gente que lo ve con muy buenos ojos. Y incluso gente conservadora de centro-derecha, ¿no? Vamos a ver, porque también este gobierno, vuelvo a lo que decía antes, tendrá que aplicar la misma agenda económica, porque son, digamos, sería un gobierno para llevar a cabo, para continuar con la austeridad. Entonces, es un gobierno que podría erosionarse más rápido de lo posible, ¿no? Además, podría provocar una pequeña crisis en el Partido Popular, que tiene su ala derecha, cada vez más insatisfecha, puesto que Rajoy busca el centro, y ahí hay un potencial de división del Partido Popular que le da muchísimo miedo al Partido Popular. Porque el Partido Popular ha visto lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en Alemania. Que se desgaje Vox, que Vox genere una dinámica de crecimiento que erosione el Partido Popular por la derecha y le haga incapaz de presentarse como alternativa al PSOE, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que puede suceder si se produce ese gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos. El tema del eje mediterráneo, ¿cómo se le puede prestar cara a la política de seguridad, a la agenda de austeridad de Merkel? Vamos a ver. Es una cuestión de poder. Grecia, con 12 millones de habitantes, es intrínsecamente capaz de cambiar esa política de austeridad. La gente que ha pensado que Tsipras por sí mismo puede provocar un cambio, una ruptura de la política de austeridad en la Unión Europea y que la Unión Europea le conceda a Grecia una serie de, digamos, en fin, abra la mano, ¿no? Abra la mano y afloje la política de austeridad para con Grecia, sabiendo además que después de Grecia va a venir España y luego va a venir Portugal, que van a pedir exactamente lo mismo, no ha sido realista. No ha sido realista. Tsipras nunca ha tenido esa capacidad, ni Grecia como país, ni nada. Pero, ojo, 47 millones más 12, más creo que son 10, 11 en Portugal, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Son 3 países con cierta profundidad territorial, con cierta capacidad de negociación, y el centro de ese país es España, que es el más grande. Eso sí que podía generar incluso que Italia se sumara de forma diplomática más o menos suave, porque estas cosas son... las formas son muy importantes, que no quiere decir que no haya cambios, ¿no? Se pueda subir a esa coalición, y en ese momento pues ya sí que hay mayoría, desde luego. Francia, que es el eterno país que duda entre el norte y el sur, porque está entre el norte y el sur, ya podía decantarse teóricamente. Los franceses de la izquierda dicen que nos olvidemos de Hollande, que Hollande no va a hacer eso nunca, pero podía colocar a Alemania y a sus satélites en una situación de defensiva y romper la política de austeridad. Por lo menos hay muchas más posibilidades de que eso se produzca. Por ejemplo, a la hora de renegociar las deudas, a la hora de... Empieza poco a poco con cuestiones en las que parece que nadie ha ganado y nadie ha perdido, pero que se van rompiendo los hielos. Si esto, sumado al tema de la guerra, que podía también ablandar las políticas de austeridad de la guerra y de los refugiados, que es otra también, ¿no?
que podía ablandar también ese dogmatismo de la austeridad del ministro de Economía alemán, podía crearse una situación en la que por fin Europa marchara en una dirección distinta, ¿no? Bueno, yo tengo que dejar, se me hace tarde, tengo que irme. Buenas noches y muchas gracias, Armando. Y disculpa, lo único que era que quería... Para nada, lo comprendo muy bien. Hasta luego. Hasta luego. La influencia de los sondeos sobre el comportamiento electoral es grande, yo no soy experto, pero hay gente que lo calcula, que ha hecho cálculos matemáticos, ¿no? Y desde luego son importantes, son muy importantes. Técnicamente hablando, los sondeos se pueden manipular de forma impresionante, no os podéis ni imaginar. Pero no hasta el infinito, no hasta el infinito. Tened en cuenta también que una empresa de sondeos se compromete la calidad de su trabajo si se inventa demasiadas cosas. Entonces hay unas franjas dentro de las cuales hay que moverse. No se puede decir cualquier cosa, aunque el cliente pida. Tú ve a preguntar a la gente más conservadora o más de izquierdas para que el sondeo se haga como que va a ganar o la derecha o la izquierda. A pesar de eso hay unas franjas que no se pueden traspasar, porque la propia empresa entra en evidencia, ¿no? Que son muy importantes sin duda y que marcan sin duda alguna en la recámara de los partidos, en la retaguardia de los partidos las decisiones. Aunque no se diga, etcétera, etcétera, uno dice, no, esto no ha pasado nada, no está por él, pero son importantes. El conocimiento es poder, es política y se maneja de forma sistemática y consciente. De hecho, el CIS está asociado a presidencia del gobierno por algo. Por algo. Es decir, el propio presidente del gobierno tiene el control técnico, por supuesto burocrático, administrativo y personal, del CIS. Por algo es. Porque el gobierno quiere ser el primero en enterarse de cómo son las cosas y luego decidir qué publico, qué no publico, qué hago, qué no hago. Estas son cosas muy importantes. Y ya el último punto es la conclusión para la izquierda, como aquí. Enseñanzas que puedes traer a la izquierda. ¿Qué podemos aprender? Pues que ¿qué podemos aprender? Pues que una sociedad plural, compleja como esta, en un país capitalista desarrollado, la izquierda o las opciones alternativas, por llamarlas de alguna forma, tienen que tener en cuenta esa diversidad y eso obliga a plantear un diseño de tipo izquierda mosaico, de tipo aquí hay muchas piezas que hay que juntar, no hay ni una sola organización, llámese Podemos, llámese PC, Izquierda Unida o lo que sea, ¿no? Incluso, pues, si me apuráis, hasta PSOE, ¿no? Que pueda por sí misma poner en marcha un proceso de transformación. Eso sucedía en los años 60, 70 y 80, en la época de los partidos de masas, donde había donde las sociedades estaban más compactadas, más unificadas, donde los trabajadores eran los trabajadores con condiciones laborales muy parecidas entre sí, luego estaban los trabajadores agrícolas, luego estaban los funcionarios, etc., ¿no? En esos momentos sí podía pensarse que un solo partido podía, digamos, desarrollar un cambio político importante, como de hecho así ha pasado. Pero en este momento, con una fragmentación sociológica, cultural en España, identitaria, territorial, laboral, con tantos microclimas, con tantas particularidades, como sucede en todos los países, eso es un poco el rastro del neoliberalismo, la fragmentación, la individualización, ¿no? Es muy difícil unir todo, hacer un cambio si no unes todo eso. Y si eso no se ha conseguido hacer, por las razones que sean, pues yo creo que eso es una de las enseñanzas que podrían, ¿no?, dejar esta derrota, ¿no? Porque tú te referías a la derrota, ¿no?, a la posibilidad de que salían derrotadas las fuerzas progresistas, por llamarlas de alguna forma. Sí, bueno, perdón, un momentito, sí, Carlos, un segundín. Si lo permite Ricardo, abrimos un segundo turno. Sí. Pues adelante, Carmen. Además tenemos pendiente lo de Celia, ¿eh? Muy bien. Es importante oír a Celia en ese tema. Y una señora al fondo, luego le damos la palabra. Carmen, por favor. ¿Habrá cambio constitucional en la próxima legislatura? ¿Proceso constituyente? Muy bien, señora. Sí, ¿es ya momento de que hablemos de Daesh o hay algo más? Sí. Sí, adelante. ¿No? ¿Hay alguien que quiera No, preguntar? yo quiero hablar de Constitución. A ver. Bueno, mi pregunta a lo mejor es hacer la ciencia ficción, pero desde tu punto de vista me gustaría que intuyes
¿cuál puede ser la propuesta de modificación constitucional? ¿Un Estado federal, un Estado confederal asimétrico, un Estado confederal, o como dice la derecha, el señor Rajoy y demás, un suflé que baja? Que yo no lo creo, que creo que ese suflé no va a bajar, pero bueno, si hubiese una confluencia, Ciudadanos, PP, pudiesen hacer una presión tan fuerte que todo quedase igual. ¿Por dónde podrías intuir que podría venir esa negociación? ¿Qué modelo de Estado? Adelante, señora. Yo es que quiero hablar del Daesh y entonces prefiero que conteste para cerrar un tema y ya cuando se abra el otro intervengo. ¿Vale? Sí, perfecto, Celia, venga. Proceso constituyente, el tema del Estado. La pieza que falta, que a mí me falta siempre, cuando se habla de reforma del Estado, de la federación, de la confederación, es un tema que ha sido tabú para la izquierda, pero que creo que es la pieza que falta, ¿no? Y es el tema de que la descentralización administrativa es insuficiente para construir un espacio común. Y para construir ese espacio común hace falta también desarrollar una identidad común. Esa identidad común no tiene que ser única, puede haber una identidad particular, pero tiene que haber un espacio en el que todos se sientan parte de lo mismo. Estas cosas tan tontas y tan aparentemente subjetivas son muy importantes en política. De hecho, yo lo que le he hecho en cara a la izquierda, ¿no?, durante todas estas décadas es no haber abordado el tema identitario y habérselo dejado íntegramente a aquellas fuerzas, tanto de izquierdas como de derechas, que sí han construido una identidad segmentada y propia. En el caso de España, esto se ha construido alrededor de la lengua. No hay ninguna razón objetiva en el sentido de una explicación en el origen medieval del catalanismo o del carácter prehistórico de la cultura vasca, no hay nada de eso que sea suficiente para explicar la situación actual. Estos son todo el producto de una serie de políticas identitarias que tanto en Madrid como en la periferia, por llamarlo de alguna forma, se han llevado a cabo en los últimos 200 años. Esto es una cosa que no es reciente, ¿no? Entonces, en todo este mundo, lo que ha faltado desde mi punto de vista, incluso en los tiempos de Azaña, que fue, como sabéis, la primera figura política que en España planteaba el tema de la autonomía catalana, vasca, etcétera, etcétera, la república. Incluso Azaña hacía una distinción que para mí es equivocada, y es que los catalanes tienen derecho a una identidad, a unos sentimientos, por supuesto también los asturianos, los gallegos, los vascos, etcétera, pero los castellanos no tienen derecho a esa identidad, ellos son fríos representantes de la racionalidad estatal. Entonces, esa separación de una cosa y otra para mí me parece el núcleo del actual sistema autonómico. ¿Qué existe? ¿Por qué decía eso Azaña, ¿no? Hombre, obviamente aquí está su formación francesa, ¿no? Él soñaba con un Estado en el que las identidades particulares son subsumidas a una idea de ciudadanía abstracta en la que todo queda subordinado, por supuesto, por una sola lengua oficial que domina todo el territorio, porque todo lo demás es una evocación del pasado medieval y feudal y prerevolucionario, ¿no? Pero sobre todo porque en España la identidad españolista es muy fuerte. Porque ha habido pocos intentos con capacidad de reivindicar desde Madrid, en el conjunto del Estado, pero también desde Madrid y con el conjunto del Estado, una identidad heterodoxa, ¿no?, que pudiera enfrentarse políticamente aquí a esa identidad imperial tan dominante, porque España tiene un pasado imperial muy potente, ¿no?, y es una lengua muy hablada y es muy tentador, ¿no? Esa identidad es muy tentadora para un país, como la británica también, ¿no? En Gran Bretaña ha pasado algo parecido, por cierto, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la identidad, construir una identidad compartida, que pasa por una política lingüística completamente nueva, una identificación del carácter plurilingüe del Estado. De hecho, ya más del 40% de la población vive en un entorno plurilingüe. Esto no es ninguna utopía. Y todos los estudios de los filólogos demuestran que hablar varios idiomas desde pequeño pues es una cosa buenísima, no es una pérdida de tiempo.
Otra cosa es que había que modular, cuántas lenguas, en qué momento, etc. Pero eso son todo cosas, cuestión de matices a lo largo de cuántas generaciones, etc. Pero esa pieza, que es una pieza a medio y largo plazo, que yo admiro, por ejemplo, en Jordi Pujol desde siempre ha hecho un trabajo, desde los años 50, para construir esa identidad en Cataluña. Bueno, pues sigamos los pasos de Jordi Pujol, pero en vez de hacer una identidad excluyente, hagamos una identidad incluyente, una identidad de identidades. Ahí hay un montón de libros y un montón de cosas. Desde luego éxito ha tenido Jordi Pujol, independientemente de que haya sido un corrupto o bueno, que haya cobrado muchas comisiones. Estos son procesos de construcción política. Las políticas lingüísticas existen en el mundo y se practican de forma activa. Si tú dejas la lengua, que unos la desarrollen... A mí me encantaría haber aprendido aquí en Madrid, pues mi lengua, mi segunda lengua materna, que es el catalán, que me lo hubieran enseñado en la escuela. ¿Por qué no? No tendría que dedicarle a lo mejor muchísimo tiempo, pero haberme dado unas nociones. O que las noticias en Madrid también puedan ser escuchadas en catalán. Y cosas que poco a poco generan, sobre todo cuando se cogen de pequeños, desde el jardín de infancia, una identidad compartida. Y los profesores de catalán están en Sevilla dando clases de catalán y ahí es donde se rompe. Por cierto, eso lo odian los nacionalistas si se lo plantean. Dicen, pero bueno, pues eso sería que el catalán se hablara también en Sevilla y tal. Y eso no les gusta nada. Sí, pero por ejemplo ese sistema es Suiza. Suiza, pues hablan alemán, hablan francés, todos se entienden. Estés en unos cantones, estés en otro, y todos comprenden y tal. Yo comparto contigo, a mí me encantaría poder entender euskera, poder entender catalán. Ya no digo si hablar y escribirlo bien, estoy encantada con hablar un castellano bastante bueno. Pero desde luego me gustaría eso. Y luego hay muchos matices, no hace falta leer y escribir en todas las lenguas, comprensión, activa, pasiva. Un mínimo, eso se puede hacer técnicamente, eso no es imposible. Yo también, yo eso creo también. Entonces, tu pregunta va más allá. El tema, yo no creo que una solución confederal nos lleve a ningún sitio. Yo creo que una solución confederal es una solución previa a la secesión. Yo lo siento, yo creo que eso es una especie de... ¿Pero de qué? Si tenemos que apostar. O hacemos eso compartido y lo construimos... Pero tú ya sabes que en eso no estamos de acuerdo. No pasa nada. O sea, que piensas más de un federalismo asimétrico. Yo creo que tenemos una situación confederal, federal ya de hecho. Cuando hablamos de la solución federal, yo tampoco sé lo que quieren decir en el PSOE, porque es que el nivel de descentralización que hay en el Estado español es muy alto. Es muy alto, no nos engañemos. No es una cuestión de competencias. Los nacionalistas, los independentistas catalanes no quieren más competencias. Queremos ser independientes, eso se ha acabado. Entonces, yo creo que hay que empezar desde abajo, aunque soy consciente de que pienso que todavía no ha madurado mucho esta idea. ¿Pero crees que va a haber cambios en la próxima legislatura entonces? Pues depende de quién las gane, ¿no? O sea, yo creo que incluso si gana PP y hace el gobierno con Ciudadanos, incluso en ese caso, va a haber una presión en el Parlamento muy fuerte, porque va a haber por lo menos entre 30 y 40 diputados de partidos nacionalistas. Imagínate. Pero yo creo que la demanda... Y va a haber una presión muy fuerte para hacer algo, incluso si gana el Partido Popular. Pero digo que el sistema de cupo, si tú no estás convencido que eso se va a reivindicar. Vaya, lo siento. Cataluña. El tema de cupo, el concierto es que es lo que quería, que es lo que quiere Cataluña. Yo, como persona que creo en la solidaridad interterritorial, pues no la creo. O sea, que los ricos puedan... no, porque el sistema de cupo es un compromiso, es tipo hazaña, ¿no? O sea, es la solución de hazaña. Entonces, somos una nación intocable desde el punto de vista identitario, pero luego admitimos que hay excepciones en la periferia, que ahí sí ellos pueden hacer una gestión económica propia. Esa no es mi apuesta, eso no creo que vaya a ser... Eso es lo que hemos hecho en estos 30 y tantos años, y nos ha llevado hasta donde estamos, ¿no? Yo creo que una solución más sostenible tiene que pasar por esa pieza que he dicho antes, que es el tema identitario, y reconozco sin embargo que el tema del cupo, que al final es el tema de los ricos que pagan menos, y por eso la renta per cápita en Navarra y en País Vasco es más alta, porque también tienen menos gastos, no tienen que pagar las escuelas de Extremadura, pero yo lo siento, yo soy hijo de un emigrante extremeño y de una mujer de la burguesía catalana, y entonces esa es mi identidad. Y como además creo en la redistribución entre ricos y pobres, entre territorios ricos y pobres,
¿entiendes? No voy a hacer ninguna excepción aquí, porque lo otro sería como entrar en una dinámica que nos ha llevado hasta aquí, en la que nunca he creído, ¿no? Ahora, ¿cómo desmontamos la idea del concierto y tal? Bueno, pues eso es un tema delicado que pasa por debilitar estructuralmente al nacionalismo y generar unas mayorías muy poderosas en todo el Estado, sobre todo Euskadi, Cataluña, etcétera, con una idea clara en este sentido, ¿no? Y yo creo que hay sociológicamente margen para hacerlo. Hay margen para hacerlo. Ay, ¿cuánto hablo, verdad? Sobre el número. Por favor, señora. Vamos entonces Un segundín, Celia, un segundín. Sí. Yo, aunque Carmen no me lo ha preguntado a mí, yo sí querría decir que creo, medio minuto, Celia, creo que va a haber una reforma constitucional en cualquier caso. De mayor o menor calado, pero hay cosas ya que no pueden esperar más. Incluso las cuestiones de la corona. O sea, de la corona, incluso. Hay cosas que no pueden esperar más tiempo. Entonces, yo creo que además, como va a ser una legislatura muy difícil de gobernar, pienso que va a ser breve y eso va a ayudar a que se plantee una cierta reforma constitucional de acuerdo con la mayoría que esté para disolver las Cortes antes. Vamos, es un pronóstico, no es un diagnóstico, es un pronóstico, ¿eh? Y una palabrita más quería decir sobre el tema Lola y Armando, que os vais a las gimnasias maravillosas cuando todavía no tenemos suelto el ejercicio básico. Es decir, primero, yo estoy muy convencido, no es que esté de acuerdo con la idea de Azaña en su conjunto, pero yo estoy convencido que a partir de la transición España o es un pacto de convivencia o como unidad no será nada. Entonces hay que partir del pacto y hay que partir de que tenemos que respetarnos al menos en lo básico. Y desde luego la ley Wert, por ejemplo, que está hecha hace muy poco tiempo en relación con la Constitución, pues la ley Wert es una agresión a ese pacto de convivencia, de la normalización lingüística. Entonces, bueno, yo creo que hay elementos, vosotros soñáis con que se hable catalán en Sevilla, yo por ahora sueño que se respete el catalán en Cataluña, en Mallorca o en Valencia, en lo que sea necesario, para que la gente que lo quiera hablar, lo pueda hablar y para que la gente que se quiere educar en esa lengua pueda hacerlo. Además, lo de Armando me parece una inspiración poética muy digna, pero me parece ya de segundo nivel, en cuanto a la obligatoriedad, ¿no? Y desde luego, lo federal, dicho así, ya no es decir nada, porque muy bien habéis dicho, el Estado autonómico casi es federal. Lo que falta en España es el reconocimiento de la diferencia. El reconocimiento del hecho diferencial con el rango político que tiene que tener el hecho diferencial. Y entre ellos está la capacidad de ser sujeto político y de decidir lo que soy como sujeto político. Mientras eso no se haga, tendremos una asignatura pendiente. Por eso yo, lo siento Armando, apuesto por la fórmula confederal, porque es la única que nos puede dar unidad con paz. Unidad y paz al mismo tiempo. Y naturalmente que puede ser una puerta abierta para la independencia, pero mucho peor será la independencia a lo bruto. Pero en todo caso, lo confederal nos puede crear una unidad desde dos perspectivas: el pacto de la convivencia y el interés común de la economía, de la solidaridad interterritorial, de las relaciones internacionales desde una unidad, desde muchas cosas. Por lo tanto, bueno, lo confederal es más complicado, pero me parece que puede ser mucho más útil. Gracias, Ricardo. Señora. Sí. Bueno, Armando, contéstame luego si quieres. Bueno, yo quería partir de una afirmación que ha hecho Armando de que en Daesh, en el Estado Islámico, hay generales del ejército de Saddam Hussein. A mí me ha llegado esa misma noticia, pero también me han llegado otras, como es que se sostienen en parte del petróleo que ya controlan y le hacen circular por Turquía sin ningún tipo de problemas. Ese petróleo se vende y con eso se financian, no solo con eso, porque además les llegan partidas de millones de dólares y yo lo voy a saber dentro de poco el origen. Además, sabemos que han recibido unas flotas de Toyotas japonesas
que además las iban vigilando helicópteros estadounidenses sin atacarles para nada. Y luego también creo que es un dato importante que se tienen fotos del actual jefe de ese Estado Islámico, Abdelkader el-Baghdadi, se tienen fotos tomadas con el senador con McCain, tomadas en Siria. Y un último detalle, Hillary Clinton ha reconocido que la fundación de ese grupo, que ahora se llama Daesh, o Ad-Dawla al-Islamiyya, Estado Islámico, lo fundaron ellos. Y Al-Nusra, que es una de las ramas que actúa en Siria, también se debe a ellos mismos, la fundación. Entonces, las fuentes de financiación, la ayuda, se sabe también que, por ejemplo, se les caen a los Estados Unidos, se les caen cargamentos de armas justamente al lado de un sitio donde pueden irlas a recoger este Estado Islámico. Entonces, creo que fundamentalmente nos interesa mucho, no por afán simplemente de curiosidad científica, saber quiénes son, quiénes les crearon, quiénes les alimentan y a dónde van, para qué sirven, no solo por curiosidad, sino porque probablemente un día, no tardando mucho, nos toque algo parecido. Ya nos tocó el 11M y lo de París se parece mucho al 11S y al 11M. Es una parrafada que yo me suelto, pero quiero conocer la opinión de Armando. Y yo quería dar otro dato también, otro comentario, repetir otro comentario que me resultó muy llamativo, que fue algo así como lo siguiente. ¿No os habéis fijado que prácticamente 24 horas después de haber ocurrido la masacre en París, ya habían llegado allí aviones de estos cazas a bombardear y tal, y que un caza no se mueve sin el permiso de todos los países intermedios por cuyos espacios aéreos tiene que cruzar, etcétera, etcétera, y que eso no se gestiona tan rápidamente? ¿Qué puede haber de cierto en esto? ¿O es un comentario frívolo y superfluo? No, lo desconozco en absoluto, pero me resultó muy llamativo, porque si eso fuera verdad, la lectura intermedia tendría muchos capítulos para ir rellenando, ¿no? Es decir, algo sabrían de lo que podía pasar o cómo es la cosa. Bueno, Celia es una arabista y sabe muchísimo más del mundo árabe que yo, pero yo he tenido la suerte, por pura casualidad, de asistir a la presentación de los resultados de un trabajo de investigación que te recomiendo que mires. Tiene una página www.arabtrans.eu, financiado por la Unión Europea, y consiste en entre 1.500 y 2.000 entrevistas de campo en diferentes ciudades en el campo de 7 países árabes: Túnez, Marruecos, Argelia, Jordania, Egipto, Libia e Irak. Es un trabajo que financió la Unión Europea y cuya la presentación de sus resultados yo asistí a ella porque me invitó uno de los participantes en un centro de estudios estratégicos del ejército, ¿vale? Hace 1 año y medio. Y el representante de Irak, que era el que había hecho la investigación de campo en Irak, nos abrió los ojos a todos diciendo, y esto lo escribí en este cuaderno y lo tengo aquí, ¿no? Decía, ISIL, el Estado Islámico, es un síntoma de la enfermedad y no es la enfermedad en sí. Decía que los resultados son muy distintos, dan cosas muy distintas a lo que aparece en los medios de comunicación. Y que lo que es el ISIS, bueno, como digo, no se corresponde con la realidad. Entonces, él estuvo analizando los resultados empíricos referidos a Irak, en los que preguntaban a la población chiita y sunita sobre la confianza en el gobierno, por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de los hallazgos de ese estudio, que estoy seguro, contestando a tu pregunta, ¿cómo te llamas tú aquí delante, mano izquierda? Carmen, que eso se sabía antes. Eso se sabía antes. Hay un error táctico y estratégico muy grave que ha cometido en Irak y que ha reconocido Tony Blair.
¿Qué significa eso? Eso significa que efectivamente la carta del islamismo es una carta, como todos sabemos, que los norteamericanos vienen jugando desde los años 70 y 80, de la época de Najibullah, del gobierno de Najibullah en Afganistán, que era un gobierno laico, que se parecía mucho más a nosotros, a los europeos, que el gobierno de los mujahidines, que era lo que apoyaba, por razones geoestratégicas, los norteamericanos contra la Unión Soviética, ¿no? La carta islamista la han jugado los Estados Unidos durante mucho tiempo, pero el mundo árabe, como tú sabes, es un mundo muy complicado. Y los ingleses le enseñaron a los americanos a jugar la carta del enfrentamiento sectario. Así dominaron la India los británicos, un país muy poblado, con diferentes reinos enfrentados, y ese enfrentamiento fue lo que aseguró la paz en la corona británica en la India. Entonces, esto es una vieja historia de la época colonial del siglo XIX que los británicos les han enseñado muy bien a los norteamericanos. Y los norteamericanos han utilizado esos enfrentamientos entre chiitas, sunitas y diferentes orientaciones y suborientaciones, algunos con un componente social más marcado que otros, y otros con un componente mucho más aristocratizante, como son los de Arabia Saudita, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los eso es, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se entremezclan muchas variables que hay que pueden llevar a una situación como la que describes tú perfectamente, y es a un descontrol de tu gente. O sea, tú apuestas por una carta para derrotar a la otra y resulta que te metes en un jaleo en el que al final tú también te conviertes en la víctima, es decir, tu política. Esto pasa continuamente en relaciones internacionales, pero yo creo que ahora en este caso pasa de forma particularmente clara. Es decir, puede ser que los norteamericanos efectivamente sean coautores en la creación de infraestructuras. Bueno, desde luego, estos militares de 5 estrellas, muchos fueron formados en West Point. No olvidemos que Saddam fue el gran aliado norteamericano en la época de la revolución de los ayatolás, ¿no? De Irán. Entonces, es perfectamente posible ambas sostener, es decir, que ellas hayan efectivamente construido infraestructuras y rivalidades, hayan forzado rivalidades que ahora se vuelvan contra ellos. Y yo creo que en una situación así estamos ahora, ¿no? Es decir, los países y los gobiernos y los servicios de espionaje y los ejércitos no son tan omnipotentes como pensamos. Juegan una carta, la llevan adelante, pero en una situación compleja pueden perder el control y pueden ser víctimas sus políticas de lo que ellos mismos han sembrado. Eso pasa continuamente. Y yo creo que en Irak está pasando eso ahora y, por tanto, eso crea mucha inseguridad y ahora mismo, pues en Estados Unidos, pues también, supongo que hay grandes discusiones, llevan ya bastante tiempo, porque bombardeando al ISIS llevan ya más de un año. Eso como que parece que ahora empiezan a bombardear al ISIS, pero no es así, sin ningún resultado palpable desde el punto de vista militar, por cierto, como reconocen ellos mismos. Y con muchas víctimas civiles, que son las que ellos tienen miedo que se produzcan, y por eso no han bombardeado antes. Porque saben que cuando hay víctimas civiles, refuerzan, en este caso al ISIS, lo refuerzan antes que debilitarlo. Si han bombardeado ahora y se están bombardeando, yo creo que es para consolar, y por eso he metido esto aquí, para consolar, para digamos, mostrarle a las opiniones públicas occidentales que sus estados son fuertes, que tienen capacidad de respuesta, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es más bien de consumo interno. Desde el punto de vista militar, no sé hasta qué punto, no lo sé, puede ser que sí, pero no sé hasta qué punto esos bombardeos así, a medio plazo, esos bombardeos más o menos indiscriminados, porque no creo que se pueda bombardear un fortín. En fin, además yo creo que ellos utilizan la población civil, ellos no ponen los fortines ahí aislados en el campo para que se los bombardeen sin ninguna víctima civil, ¿no? Lo que hace Rusia es más eficaz. Pues no lo sé, pero en fin, Sí. eso es lo que yo podría decir, pero con la boca pequeña, porque... Los camiones... Sí, decían hoy que se les invitaron a los conductores de los camiones a bajarse del camión antes de bombardear. No sé, yo no soy militar, pero a mí me suena a cuento chino. Con pasquines, les mandan pasquines, por favor, bájense de los camiones que vamos a bombardear, y esos tíos de los camiones a lo mejor son fundamentalistas del ISIS. ¿A quién les van a dar la conducción de esos camiones si no es gente suya? No, sálvense ustedes, que vamos a bombardear los camiones. Y pozos, han bombardeado pozos. ¿Quieres decir algo antes? No, nada más. Bueno, pues muchas gracias por haber... Sí, adelante. Es que me ha hecho gracia cuando hablabas de que Saddam Hussein estaba bien armado por los americanos, efectivamente.
las armas de destrucción masiva, esas que tenía Irak, eran armas que se las habrían mandado los americanos. Además, eso los americanos no lo han hecho solo ahí. Recuérdense todos cuando en el Senado se levantó un senador y dijo: Noriega es un hijo de puta, y dijo otro senador, dice: sí, pero es nuestro hijo puta de ahí, así que tranquilos todos. Lo ha hecho en tantos sitios ya y lo ha repetido y lo seguirá repitiendo toda su vida. Gracias por la puntualización, gracias a Carmen, a Celia, a usted señora, Lola, al señor que se ha ido, que es una pena. Y nada, darles las gracias por haber venido. Como siempre, antes hablaba Ricardo del marchamo, el marchamo de calidad en realidad es este foro. Así que de nuevo darles las gracias por haber traído al profesor Fernández Estenco, darle las gracias también al profesor Fernández Estenco por haber venido. Creo que va a tener que volver para repetir en una nueva conferencia que nos expliquen cómo está la situación después de las elecciones. A hechos consumados. A ustedes darles las gracias de nuevo por haber venido. Son castellanos, gracias a Dios, los que vienen aquí son castellanos de alma y espero que se lo hayan pasado muy bien. Muchas gracias. Y algún que otro asturiano. Has cumplido objetivos al máximo. Y te llamo mañana por teléfono para no haber recibido, porque esto ya es ley. Vale, y si algo te llamo para preguntarte los mandos sobre el cómo Ya que me extrañaba, ¿Cómo te vas a ir? Sí, eso es bastante sabio. A ver una foto aquí. Sois una gente más maja, joder. A ver si no tengo que exiliar. Hombre, tanto por los catalanes casi.